Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque permitiste, Señor, que tus hijos podamos llegar a tu casa, a este templo de adoración, a pesar del mal clima, de la lluvia, porque tú dirigiste todas las cosas para que nos podamos sentir juntos, Señor, un grupo de personas para aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo pueda estar trabajando en nuestros corazones y que tú te quedes, Señor, con el pastor Marvin, que unjas sus palabras para que pueda dar tu mensaje hoy, para que nos pueda llegar al corazón y nos pueda hacer cambiar, Señor, nuestra vida para estar de acuerdo a tu voluntad. Te pido que te quedes con nosotros, que nos bendigas y nos acompañes en esta noche, Señor, y en esta semana de oración que está comenzando, que pueda ser de bendición para todos. En tu santo nombre, amén. Ahora sí, pastor, el tiempo es suyo. Bueno, buenas noches a todos. Qué día para venir, ¿no? Realmente nos ha desafiado el clima. Sin embargo, estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor porque nos da la vida, porque Él nos da las fuerzas para venir a su casa de oración. Y en esta noche podemos estar reunidos para estudiar la palabra del Señor. Bueno, los jóvenes han hecho todo un despliegue, un esfuerzo para estar transmitiendo en vivo. Así que le damos un saludo a los hermanos de la iglesia de Alem Norte que nos están viendo desde su casa. Queremos decirle que mañana los esperamos también por acá, ¿no? El día de hoy tal vez fue complicado y mucho frío, pero los que puedan, va a ser lindo que puedan venir acá y compartir con nosotros. Algunos otros probablemente se les complique, pero igualmente si pueden conectarse y escuchar la palabra del Señor y estar unidos en oración con nosotros, va a ser una bendición, así es que esperamos que estemos todos juntos. Bueno, el día de hoy nuestra temática o lo que hemos elegido para todas estas noches, el título es Advertencias oportunas. No sé si ustedes han prestado atención que antes de que Dios ejecute sus juicios, porque se ejecutan, porque Dios lo que dice finalmente se cumple, pero antes de que se cumplan las cosas que el Señor lleva a cabo, no las lleva a cabo sin habernos dado primero advertencias una tras otra. Y nosotros hablábamos el otro día en casa con Janet haciendo el culto, es como que las historias en la Biblia son cíclicas, como que nos vuelven a mostrar una y otra vez lo que va a ocurrir con el pueblo de Dios y lo que va a ocurrir, cómo el diablo va a tratar de perseguir a los hijos del Señor, ¿no? Y lo vemos en la historia del arca de Noé, lo vemos con Caín y Abel, porque Abel ofrecía el sacrificio como Dios quería y Caín se molestaba contra Abel y lo perseguía y lo mataba en el arca de Noé, con los hijos de Israel en Egipto, con Faraón que no quiere soltarlos, con los tres hebreos frente al horno de fuego, con Esther y los judíos condenados a muerte. Si ustedes se fijan, es como que una y otra vez esas historias están ahí para decirnos lo que iba a ocurrir en el tiempo del fin, ¿no? Bueno, si me permiten, yo me voy a sacar esto un poquito porque me quedo más cómodo así, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a detenernos un poquito en ese discurso que Jesús contó o habló a los discípulos. Está en Mateo 24, también en Lucas 21, hablando acerca de las señales del tiempo del fin. Durante mucho tiempo el Señor trató de llamar a Israel y específicamente a Jerusalén para que pudiera volverse de los caminos que siempre estuvieron alejados de Dios. Si ustedes prestan atención, es como que los escritos de los profetas una y otra vez estaban diciéndole al pueblo, están lejos del Señor, están cometiendo un pecado, sus caminos no son rectos. Y yo digo, no debe haber sido fácil el ministerio de un profeta, porque es lindo que te manden a un pueblo que está consagrado, que están todos muy fervientes, pero usualmente los profetas eran levantados por el Señor en tiempos muy difíciles. Su ministerio era usualmente un ministerio que tenía mucha oposición.
Y ustedes piensen, si le damos un vistazo a los diferentes profetas, Jeremías habla de que los profetas tienen incluso visiones falsas. Nunca Dios les ha revelado algo y hay profetas que están hablando en nombre de Dios visiones que Dios nunca les dio. Isaías también llama al pueblo a la reflexión. Todos los profetas menores acusan al pueblo que se han ido a la idolatría, que están adorando a los falsos altares que había levantado Jeroboam cuando el reino se dividió, y para que el reino, las 10 tribus de Israel no fueran a adorar a Jerusalén. No sé si ustedes recuerdan que él levantó en Betel y en Dan 2 becerros para que el pueblo no fuera a adorar. Y entonces todos los profetas menores también hacen un llamado a esto, a que dejen la idolatría, a que el pueblo se vuelva a Dios. También les hacen una denuncia de los abusos sociales que tienen balanzas falsas, que ellos despojan al pobre, que dan dineros en usura. En fin, uno puede ver que Dios estuvo llamándolos una y otra vez. Y cuando Jesús estuvo acá, fíjense que fueron 3 años y medio de ministerio en la ciudad de Jerusalén. Y finalmente nosotros sabemos ese momento donde Jesús vamos a ir por ejemplo a Mateo 23 primero. Mateo capítulo 23, Jesús hace una denuncia. Fíjense que en Mateo 23 Jesús empieza a decir: ay de vosotros, primero denuncia a los líderes, ¿no? A todos los que han impedido que la obra de Jesús pueda ser llevada a cabo entre el pueblo y los han mantenido cegados. Él les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que ponen sobre la carga sobre los hombros del pueblo que ustedes ni con un dedo quieren llevarla. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que bien pintan los sepulcros de los profetas y reconocen que fueron sus propios padres los que los mataron. Y les empieza a dar toda una denuncia por las cosas que hacen. Y finalmente en el versículo 37, ese versículo famoso, conocido, tal vez si alguno de ustedes me ayuda a leerlo, Mateo 24, 37. ¿Sí? ¿Puede ser, por favor? Finalmente Jesús dice esto ya en el fin de su ministerio y hace una denuncia a todo el pecado que ha estado en el pueblo y que lo han resistido a él. No sé si ustedes tal vez recordarán también que Jesús contó un par de parábolas acerca de una viña y muchas veces él comparaba al pueblo del Señor con una viña. Y entonces 2 parábolas, por ejemplo, contó Jesús. Dice que hubo una viña que fue trabajada, abonada, cercada, pero nunca dio fruto. ¿Recuerdan que Jesús contó esa parábola? Y que finalmente la iban a cortar a la vid porque no daba fruto. Y entonces alguien le pidió al Señor de toda la era y le dijo: todavía no la cortes, déjala que yo la voy a abonar, voy a trabajar en ella un tiempo para ver si da fruto. Es como que con esa parábola Jesús les estaba hablando a todos los judíos y les estaba diciendo: ya casi llegó el tiempo límite para ustedes, pero todavía hemos pedido al Padre que se les extienda un tiempo más, y el tiempo del ministerio de Cristo fue un tiempo de compasión, de misericordia, de llamamiento para ellos. Y noten que aún después del ministerio de Jesús vino todavía el ministerio de los apóstoles, dándoles un tiempo todavía a ellos. Dice que después de que la viña fue abonada, fue trabajada, siguió sin dar fruto. Y esa viña representaba a Israel, que nunca reveló los frutos del carácter de Dios, que siempre se revelaron orgullosos, ambiciosos, egoístas, y en vez de haber reflejado a las naciones, porque Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, ellos se volvieron, fue
se encerraron para no llevar el evangelio a nadie más y se abrieron para copiar el paganismo de los otros. Fíjense lo que hacían, ¿no? Copiaban las actitudes idolátricas de las naciones paganas, pero para darles a conocer al Dios verdadero, ellos se encerraban y discriminaban a las personas que no eran judíos. Y después Jesús también contó otra parábola y dice que un hombre tenía una viña y la dio en alquiler a un grupo de hombres y después mandó a pedir el salario por esa viña. ¿Recuerdan ustedes que mandó a un grupo de hombres y entonces los apedrearon, los rechazaron, no les dieron lo que deberían haberles dado? Mandó a otro grupo y también lo despreciaron y finalmente el dueño de la viña dijo: voy a mandar a mi propio hijo porque a él sí lo van a respetar. ¿Y qué dice la parábola que hicieron cuando vieron al hijo? Lo mataron. Con esas parábolas Jesús les estaba diciendo al pueblo de Jerusalén la actitud que ellos habían tenido hacia el Evangelio, hacia las oportunidades que Dios les había dado. Fueron siglos tras siglos. ¿Saben que desde que se construyó el primer templo fue un momento glorioso para Israel? Y Dios había prometido que Él iba a estar en ese templo. Fue algo majestuoso. Dice, el templo de Jerusalén, se cree el de Salomón, que era un templo realmente glorioso, como había sido construido, tanto que ustedes recuerdan que Nabucodonosor lo destruye cuando invade Jerusalén y los lleva cautivos a los judíos. Y luego en el tiempo de Esdras y de Nehemías, con Zorobabel el templo se reconstruye, con Zorobabel se ponen los cimientos del templo, pero dice que habían hombres muy ancianos que habían visto seguro cuando eran niños el templo primero y ahora ellos observaban que se ponían las bases del templo nuevo que se iba a hacer y estos hombres lloraban. ¿Y recuerdan ustedes por qué lloraban? Lloraban porque ellos recordaban la gloria del templo que había hecho Salomón y se daban cuenta que este templo no iba a ser igual de majestuoso, de bello. Era una cosa que realmente extasiaba los sentidos. Sin embargo, el profeta Ageo dice que ese templo iba a ser más grande que el primero, que la gloria de ese templo iba a ser mayor. Y los judíos saben que en su orgullo trataban de encontrar algún argumento para demostrar esa profecía, porque en realidad ante su vista carnal, ante su vista material, ante su vista terrenal, ese templo no reflejaba toda la gloria del primero y no entendían la profecía de Ageo. Decían, ¿cómo es que este templo iba a ser más glorioso? Pero ¿por qué ese templo llegó a ser más glorioso? Porque la presencia de Cristo lo llenó, porque el Dios hecho carne estuvo en ese templo. Y Ageo dijo, vendrá el deseado de todas las gentes. Él estuvo en medio de ese templo, predicando, enseñando, y la presencia de Cristo lo hizo glorioso. Y entonces cuando Jesús estaba terminando su ministerio, acusa a Jerusalén y le dice, y llora sobre ellos, y le dice, ¿cuántas veces yo quise juntarte, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Ahora yo te digo que vuestra casa es dejada desierta. Y fue un llanto lastimero de Jesús. Fue con dolor que lo dijo, porque fue Cristo mismo quien mandó profeta tras profeta. Y les dijo, ustedes apedrean a los profetas y matan a los que son enviados. Y hagan un recuento. Al profeta Jeremías, cuando les daba el mensaje que Dios les decía, lo apresaban, lo metían en una cisterna llena de barro. Hubo un rey que hasta mandó a buscar a un profeta a Egipto porque le había dicho que Dios lo iba a castigar a la ciudad y de allá lo mandó a llamar, a buscar y lo mató. Constantemente se cree que Manasés mandó a cerrar al profeta Isaías. Los profetas decían un mensaje que al pueblo no le gustaba. No nos gusta que nos reprendan, ¿no? No nos gusta que nos llamen la atención.
Pero miren, cuando Dios nos llama la atención, no lo hace por odio, no lo hace por discriminarnos, por humillarnos. Si ustedes piensan, el mensaje para la iglesia de la Odisea tiene cosas que pueden ser perfectamente interpretadas como una humillación, pero nosotros debemos de saber que Dios es un Padre amante, que no nos habla para humillarnos, sino que lo que quiere es despertarnos. Porque el mensaje a la última iglesia le dice, tú crees y tú dices que eres rico, pero eres pobre, ciego, desnudo, desventurado y miserable. Yo recuerdo que varias veces mi mamá, cuando yo era adolescente, me decía, vos no sos nada, tenés que entenderlo. Pero yo entendía eso, que no es que, no es que ella me estaba humillando. Dice, no debes de ser orgulloso, tenés que entender que el ser humano no es nada, es chiquito, no es nadie, necesita de Dios. Y a veces nosotros nos creemos muchas cosas, nos engañamos. Y la peor condición del ser humano es cuando no reconoce o no entiende el lugar o la posición que está ocupando. Y Dios le dice al pueblo, ¿no? A la última iglesia, ¿crees que estás bien? Saben, es mejor estar mal reconociendo que uno está mal a estar mal sintiendo que uno está bien. Porque cuando reconoces que estás mal, por lo menos podés llegar a pedir ayuda. Pero cuando sentís que estás bien, te sentís que no necesitas de nadie. Y Dios dice, pero eres pobre, ciego, desnudo, desventurado y miserable. Fíjense todo lo que le dice a esa iglesia, ¿no? Ahora Jesús llora sobre Jerusalén. Y entonces, después que sale del templo la última vez, para nunca más volver, 2 días después de haber dado esta condena y haber denunciado a los escribas y a los fariseos y haber llorado sobre Jerusalén, Jesús se va al Monte de los Olivos. Y allí en el Monte de los Olivos, estando con sus discípulos, los discípulos contemplan el templo. Y aunque no era igual de glorioso que el de Salomón, era un templo, los historiadores describen, y en la Biblia se describe, y Flavio Josefo, que es un historiador, describe que era un templo realmente maravilloso, que los romanos mismos habían dado dinero y sus donaciones para que este templo pudiera ser una obra de arte exquisita. Habían mandado grandes trozos de mármol desde Roma para poder hacer el templo, y era una cosa monumental. Por ahí escuchábamos incluso, miren, que el templo de Jerusalén era una obra mucho más grande que un montón de obras grandes de la época, ¿no? Que eran majestuosas. El templo de Jerusalén se destacaba todavía por ser más prodigioso. Y entonces Jesús está con los discípulos, y quiero que me acompañen allí al libro de Mateo, siempre el capítulo 24. Y luego vamos a ir a Lucas 21. Capítulo 24, versículo 3, dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, 24:3 de Mateo, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El conflicto de los siglos dice que Jesús ya les había hablado y les había dicho, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Y para ellos resultaba casi imposible que en realidad ese templo llegara a ser destruido, porque era tan majestuoso y a la vez era un símbolo de orgullo no solo para los judíos, sino hasta para los romanos mismos. Querían conservar una obra arquitectónica tan linda. Y que Jesús de repente dijera, va a ser destruido, era como imposible creerlo, imposible de pensarlo. No lograban vislumbrar que esto en realidad pudiera llegar a suceder. ¿No es verdad que hay cosas en la Biblia y en la profecía que se nos dice que va a ocurrir y nos parece que en realidad es imposible? Miren, ahora que yo estuve viajando y haciendo algunas semanas de oración,
Me decía el pastor con el que estaba teniendo las semanas de oración, dice, acá en Estados Unidos, me decía, hay muchos cristianos y hasta líderes religiosos que están diciendo que en realidad lo de la persecución no va a ser tan así como una persecución. ¿Mm? Y nosotros conocemos, como iglesia adventista, hemos dicho y hemos predicado que en el tiempo del fin va a haber una persecución sobre el pueblo de Dios, porque las profecías así lo dicen, porque Jesús así lo vaticinó también. Pero es que se ve el mundo tan tranquilo y tanta tolerancia que de repente a nosotros nos parece como que está muy complicado que se llegue a cumplir eso así. Tal vez no va a ser tan así lo de la ley dominical. Tal vez no va a ser tan específicamente como la Biblia dice. Y a veces nosotros empezamos a buscarle alguna vuelta porque parece al raciocinio humano que muchas de las cosas que Dios ha dicho no se van a cumplir. ¿Mm? Pero nosotros tenemos que darle un vistazo a la historia y ver el trayecto de la humanidad y ver que finalmente, aunque parecía imposible, Dios se ha impuesto con sus profecías porque Él tiene el dominio y el gobierno. Y los planes de Dios no tienen premura ni demora, ¿sí? Y entonces dice, el conflicto de los siglos dice que para los discípulos pensar que el templo iba a ser destruido era el fin del mundo. Entonces ellos pensaban que cuando Jesús dijo el templo se va a destruir es cuando ya va a ser el fin del mundo y Jesús va a volver. No podían discernir en realidad todo lo que se iba a desenvolver. Y es verdad que nosotros a veces no podemos discernir con claridad el desenvolvimiento de todas las profecías. Dios nos las va revelando. Vieron que Jesús le dijo, yo tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes ahora no las pueden sobrellevar. Dice el conflicto de los siglos que si Jesús les hubiera revelado toda la tortura, toda la desgracia, todo el horror que iba a caer sobre Jerusalén y que todavía no era el fin y todo lo que iba a venir sobre los cristianos en los tiempos posteriores, los discípulos hubieran quedado abrumados. ¿Mm? Y quiero que ustedes lo piensen. De repente, si te dicen, en realidad lo que va a venir todavía va a ser para los cristianos que nos van a romper esta iglesia, que nos van a secuestrar y que todavía incluso vamos a seguir en la cárcel un montón de tiempo. Uno queda turbado, ¿sí o no? A veces uno lee lo de la persecución y ya dice, es que me da un poco de temor. Entonces Jesús dice, no quiso explicarles o quiso decirles en resumen un evento que encerraba características de los dos eventos, de la destrucción que iba a venir sobre Jerusalén y de la destrucción que iba a venir sobre el mundo. Y quiero leerles un par de citas del conflicto de los siglos, en el capítulo 1. Ese capítulo se titula El destino del mundo predicho. Y escuchen lo que dice. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia divina. Una ciudad que rechazó la gracia siglo tras siglo tras siglo. Es el ejemplo de un mundo que le ha venido dando la espalda a Dios y a sus mensajeros siglo tras siglo, una y otra vez, y se burla del mensaje que Dios da. Y Pedro dice, aquí hay muchos burladores que dicen, ¿dónde está el advenimiento que ustedes dicen? Desde los días de vuestros padres y ellos murieron, están diciendo que va a venir y nunca viene, ¿no? Un mundo endurecido. Y escuchen esto, los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado marcadas por la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Yo le vuelvo a leer esto. Su tierno corazón
se conmovió de compasión infinita. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos un terremoto en Turquía, que dicen cientos y miles de personas bajo los escombros aplastadas? Cuando vemos inundaciones y gente que pierde sus casas, uno de sus familiares se perdió en la correntada, las muertes nos causan seria reflexión, nos hace ver bajo qué situación podemos llegar a estar los seres humanos de dolor, de tragedia, de tristeza. Dice que Jesús tuvo una compasión infinita. Yo cuando me toca dar las reflexiones en el sepelio, yo le digo a las personas que la muerte nunca fue el plan de Dios y que todo el dolor, toda la tragedia, toda la tristeza nunca fueron parte del plan de Dios para nosotros como humanidad. No, Dios no ha querido que eso suceda. Es el pecado, es el alejamiento. Es que Dios ha dicho, no matarás y nos matamos. Es que Dios dice, no robarás y nos robamos. Es que Dios dice, honra a tu padre y nosotros deshonramos a los padres. Es que Dios dice que los padres respeten y amen también a sus hijos y los padres abandonan a sus hijos. Es que Dios dice, no mentirás. Es que Dios dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Y nosotros vamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice. Nos llenamos de codicias, de ambiciones, de egoísmo, de asesinatos, de robos, de estafas. Por eso nuestro mundo está lleno de dolor. ¿Y por qué yo he decidido hablar advertencias oportunas? Porque Cristo se sienta con los discípulos y les habla acerca del fin. Pero les habla del fin más cercano para ellos que era el fin de Jerusalén. Pero el fin de Jerusalén ilustraba el fin que va a tener nuestro mundo, ¿no? Quiero leer un par de citas. Miren, esta cita a mí me llama la atención. Mirad al Rey del cielo, derramando copioso llanto. Hay una escena de los evangelios hechas en películas, el libro de Mateo, y Jesús se pone de rodillas y empieza a llorar. Dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Y dice, miren al Rey del cielo derramando copioso llanto de hijos que se han ido lejos y se han rebelado y se han obstinado en la maldad, en la lejanía de Dios, y Jesús ve a lo que están destinados, a la destrucción, a la muerte y al horror. Y Él llora. A Dios le duele nuestra lejanía, le duelen nuestros pecados, le duele nuestra obstinación, le duele nuestra rebelión. ¿Por qué le duele? Porque Él sabe que estamos cavando nuestra propia miseria, dolor y desgracia. Y entonces Él les dice a los discípulos, miren, va a haber hambre, guerra, pestes. Y saben que todo eso sucedió en Jerusalén en el asedio. Un hambre, una miseria cuando fueron cercados por los soldados romanos, que dice que incluso se comían unos a otros porque había tanta hambre. Yo he escuchado esas historias, creo, por ejemplo, de que hacían un zapato en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ponían un zapato a hacer una sopa, ¿no? Algo así contaban del tío Ernesto, del abuelo del tío Ernesto, de gente que vivía en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, que pasaban tanta hambre, tanta miseria, que no tenían ni qué comer, que estaban piel y hueso. Así estuvo Jerusalén cuando fueron asediados, y Jesús dice, van a haber guerras, va a haber hambre, va a haber peste. Y entonces Jesús les habla a los discípulos. Quiero que vayan conmigo ahora a Lucas, el capítulo 21. Señales del tiempo del fin. Y entonces fíjense, capítulo 21, versículos 16 dice, seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, seréis aborrecidos de todos por mi nombre,
pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y miren lo que dice el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Si me ayudan a leerlo, por favor. Jesús le dijo a los cristianos, cuando ustedes vean que Jerusalén va a estar rodeada de los ejércitos, es el fin. ¿Saben cuántos años pasaron después que Jesús murió para que los romanos finalmente rodearan a Jerusalén? Porque en Jerusalén se fueron dando revueltas tras revueltas tras revueltas y los judíos siempre obstinados y haciendo revoluciones, hasta que finalmente, entre tantas revoluciones, llegaron para aplacar esas revueltas. Y Jesús había dicho, cuando viereis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, el fin ha llegado. Y entonces Jesús también les dijo, los que estén en las azoteas no bajen, los que estén en el campo no entren. Y dio la advertencia que debían huir, ¿no? Y entonces les leo un par de citas todavía acá. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia. ¿Qué hicieron? Llegó el hijo del dueño de la viña y lo mataron. Y ellos dijeron, crucifícale. Y el propio Herodes dijo, pero Pilato dijo, pero yo, ¿por qué le suelto a este? Y castigamos a Barrabás, a este queremos que lo crucifique. Pero si es inocente, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Recuerdan? Y mataron al rey de la vida. Pero después que Jesús muere y resucita, presten atención, los sacerdotes le pagan, dice el libro de Mateo, a los soldados para que no digan que Jesús resucitó. Y después de esto empiezan a perseguir y a azotar y a encarcelar a los discípulos que hablaban que Jesús había resucitado. En vez de arrepentirse, en vez de humillarse, los mismos líderes llevaron al pueblo a la total impenitencia. Y acá dice, la longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo más que confirmar a los judíos en su terca impenitencia. Y entonces pasaron 40 años. Y en esos 40 años Dios todavía les dio oportunidad porque los discípulos estuvieron predicando que Jesús era el Mesías, que era el rey de Israel que habían rechazado. Algunos se convirtieron, lo aceptaron. Pero ¿saben qué pasó? Le dieron la espalda a la mayoría. Y escuchen esta otra cita, dice, cuando ellos le dieron la espalda, Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles. ¿Saben que la manera en que Dios, cuando uno lee la Biblia y el espíritu de profecía, la manera muchas veces en que Dios ejecuta su justicia sobre el pueblo es levantando, sobre sus hijos, es levantando su protección y dejándonos a merced del enemigo para que él nos destruya y nos trastorne? Todos tenemos una protección de parte de Dios, pero cuando nosotros insistimos en el pecado, llega un momento que, como Sansón dice, pero él dijo, me levantaré y saldré como las otras veces, pero no sabía que Dios ya se había apartado de él. Cuando le damos la espalda, cuando insistimos en rechazar al Espíritu Santo, la manera en que Dios muchas veces nos castiga es dejándonos librados a nuestra suerte. Y levanta la protección que Él tiene, que nos defiende del enemigo. Entonces dice que quitó su protección y dio rienda suelta a Satanás. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el libro de Job, que Dios le dijo, tócalo, pero no lo mates. Es decir, el diablo tiene un límite que Dios le pone. ¿Recuerdan? Y cuando Dios levanta esa barrera, entonces Satanás, que está lleno de odio contra las criaturas de Dios, hace desastre. Dice, le dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó
bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos y estos los vencieron. ¿Qué pasó? Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega, y en su crueldad se volvieron satánicos. Se levantaron tantas rebeliones que entre ellos mismos había una especie de conservadores y otros más radicales, y empezaron a haber guerras que casi se hizo una guerra civil dentro de Jerusalén. Terrible, porque estaban bajo la dirección de Satanás. ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos crímenes? ¿Por qué tantos desastres como nosotros de países en países? Porque a veces le hemos dado la espalda a Dios y Dios nos abandona muchas veces a nuestra suerte. Y el diablo entonces nos trae dolor, tristeza y desgracia. Sigue diciendo, por ejemplo, miren, el temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Fue tremendo. Jesús había predicho que el templo iba a ser destruido, que la ciudad iba a ser destruida y que ellos iban a morir a filo de espada porque le habían dado la espalda a Dios. ¿Cuál es el camino para el hombre cuando le da la espalda a Dios? Es la muerte, es el dolor, es la destrucción. No hay otro camino posible para nosotros, no hay otro resultado. Jesús les había advertido de lo que iba a suceder y advirtió a los cristianos, cuando vean la ciudad rodeada de soldados, sepan que es el fin. Y les dijo, huyan. ¿Y saben qué pasó? Dice, después que los soldados romanos, al mando del general Sesto Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso, cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato, perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse. Cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la provisora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Cuando se retiraron los soldados romanos, los cristianos que recordaban lo que Jesús les había dicho, huyeron de la ciudad, escaparon de Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Yo leo esto y yo digo, Dios está advirtiendo a su pueblo de los acontecimientos finales que vendrán. Y acá cuando nosotros leímos en Lucas, dice, seréis aborrecidos, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Porque Dios ordenará los acontecimientos de tal manera que el pueblo de Dios será guardado aunque las naciones crujan y rujan en contra de ellos. Pero hemos sido advertidos, nosotros tenemos advertencias oportunas hacia dónde se está dirigiendo el mundo, de la espalda que le están dando al llamado de atención de Dios, el abandono de sus leyes. Hay una cita acá tremenda que dice que el pecado de Israel fue despreciar a Cristo, pero el pecado del mundo último va a ser despreciar la ley de Dios. Le van a dar la espalda. Y va a haber un pueblo que levante la ley de Dios y le exalte. No es que la ley sea más que Dios, es que la ley es una imagen o un símbolo de cómo Dios es, de cómo Dios razona, de cómo Dios piensa. Y cambiar la ley significa tener un Dios diferente, porque entonces Dios podría decir, pueden matarse, pueden robarse unos a otros, pueden dañarse. Y la ley es el reflejo de cómo Dios quiere que sus hijos vivan en su reino. Entonces no la podemos cambiar. Y Satanás atacó a Cristo. Y en el último tiempo atacará a su ley. Sigue diciendo un par de párrafos más, voy a leer.
las fuerzas judaicas persiguieron de cerca a Cestio y a su ejército y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban destruirla totalmente. Los judíos pensaban que tenían que ser una protección de Dios, una señal de Dios. Pero después de eso los romanos volvieron al mando de Tito. Y saben lo que se describe, espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de las rivalidades y de las represalias de las facciones en lucha, los que estaban internamente peleando. Y lo que se describe, los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados resistiendo, los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día. Y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato al exclamar: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De buen grado hubiera Tito hecho cesar tan terribles escenas y ahorrado a Jerusalén la plena medida de su condenación. Y escuchen, le horrorizaba ver los montones de cadáveres en los valles. Como obsesionado miraba desde lo alto del monte de los olivos el magnífico templo y dio orden de que no se tocara una sola de sus piedras. Antes de hacer la tentativa de apoderarse de esa fortaleza, dirigió un fervoroso llamado a los jefes de los judíos para que no lo obligasen a profanar su sangre en el lugar sagrado. Pero ya ellos estaban bajo el poder demoníaco. Así actúa el ser humano. Dios dice no, pero ya cuando están en manos de Satanás, simplemente nuestros pasos son hacia la mayor degradación. Y terminaron asesinados, ríos de sangre. Dice que Tito no pudo contener a las legiones romanas, que fue con una furia terrible por la obstinación de los judíos. Ya ellos estaban enfurecidos contra ellos, destruyeron el templo, lo quemaron, hicieron un horror. Jesús había predicho, no quedará piedra sobre piedra. Les había dado una advertencia al pueblo, a Jerusalén. Ellos no quisieron escuchar, pero los cristianos que escucharon y vieron la señal, escaparon. Aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos. ¿Qué sería para los judíos? Hasta los propios romanos vieron una criminalidad tremenda que finalmente ellos habían ejecutado. Es que el diablo estaba detrás de eso. Voy a terminar leyendo un par de citas. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Se acerca el fin de este mundo impenitente. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la humanidad, de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de los siglos de crímenes. Al contemplarlos el corazón desfallece, la mente se abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncia las revelaciones de lo porvenir, la historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batallas y los vestidos revolcados en sangre. ¿Qué son y qué valen en comparación de los horrores de aquel día, cuando el Espíritu
de Dios se aparte de todos los impíos y cuando el Espíritu y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica. Entonces el mundo verá como nunca los vio, los resultados del gobierno de Satanás. Pero en aquel día, así como sucedió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado porque serán salvos todos aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, ¿no? Advertencias oportunas. Dios nos está mostrando que su palabra es real, que se cumple y debemos de aprender a creerle a Dios. Lo que ha sucedido volverá a suceder. Prestemos atención que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Leyes absurdas, inmorales y sin sentido se están votando. ¿Qué pasa por la mente de los líderes de las naciones? Los que deberían de estar al frente de los pueblos. ¿Por qué están votando ese tipo de cosas? ¿Por qué las aprueban? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué el exterminio? Porque estamos cada vez más dándole la espalda a Dios. Los impíos seguirán ciegos y terminarán en las manos del diablo, pero Dios guardará su pueblo. Hermanos, cuando viereis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, sepan que el fin está viniendo. Mañana seguiremos hablando de otras advertencias que Dios nos está dando para que reconozcamos lo que irá sucediendo y que preparemos nuestra vida para esos acontecimientos. Porque los cristianos lograron salvar sus vidas saliendo de Jerusalén por haber creído a lo que Jesús les dijo. Que Dios nos pueda bendecir, es mi deseo y oración, y que podamos prestar atención a las advertencias que Dios nos está dando en este tiempo. ¿Sí? Vamos a orar, ¿les parece? Así como estamos. Querido Padre Celestial, vemos todos los registros que tú has dejado en tu palabra y en la historia, que los hombres no lo pueden negar, de cómo han acontecido todas aquellas cosas sobre las cuales tú les advertiste a los hombres que sucederían si no te abrían las puertas de su corazón. ¿Qué viene sobre nosotros cuando te damos la espalda? Destrucción, dolor, muerte y perdición eterna. Gracias porque tú nos adviertes. Gracias porque tú nos dices lo que sucederá, porque tú dices, ustedes no están en tinieblas acerca de aquel día. Sabremos todo lo que irá aconteciendo, que vendrán tiempos peligrosos donde habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, implacables, soberbios, ingratos, impíos, sin afecto natural. Todo eso se está cumpliendo, Señor. Ayúdanos a creer más en tu palabra, a tener fe y a ser sobrios y sensatos para prepararnos. Bendice a tu iglesia en esta noche, danos tu Espíritu Santo y que Él haga eco en nuestros corazones de todo lo que hemos estado hablando acá. Gracias por todo, en tus manos nos encomendamos, bendice a los jóvenes que organizan esta semana también y sé con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches a todos, bendiciones. Nos estamos viendo, hermanos, mañana en este mismo canal y a esta misma hora, ¿sí? Saludos para todos. Bien. Los esperamos mañana a la misma hora, así que nos vemos. Gracias, Pastor, por acompañarnos.